Bueno, nuevamente bienvenidos, hermanitos. El día de hoy vamos a trabajar con Xolotl, ¿verdad? Xolotl es ese ser que se transforma, es ese ser que cambia, ¿verdad? La última vez estuvimos trabajando con Malinali. Decíamos Malinali viene el de torcerse, ¿no? El de torcer estos dos hilos, que justamente está representado en el código del ADN, del, en el código del ADN, ¿verdad? De las dos energías. Malinali es elevar nuestra energía de abajo hacia arriba, ¿no? Dicho de otra manera, hermanitos, que esa energía que nosotros podamos encontrar en la tierra, por ejemplo, Malinali todos los nutrientes los encuentra en la tierra, como esa plantita de poder, como la plantita medicinal, como la plantita que nos ayuda a empoderarnos, ¿no? Todo eso es muy importante que podamos nosotros elevar esa energía, ¿sí? Y dice aquí, dentro de toda esta cuestión, ¿verdad? En esta trecena que estamos viviendo, la de C. Masat, justamente hoy estamos en un día Acatl, en un día Carrizo. El día de hoy es un día Chicome Acatl, ¿eh? Chicome, el número 7, ¿verdad? Este Chicome Acatl que nos toca trabajar el día de hoy, nos lleva a este nuevo trabajo energético. ¿En qué consiste este trabajo energético, hermanitos? Quise ponerles esta frase, ¿sí? Acecha y cosecha tu néctar de la miel de tu observación. Acechar, no nada más, es que me voy a acecharme a mí mismo, pero se queda ahí, no. Se tiene que llevar a la acción, a resultados y a frutos. Podemos decirlo de esa manera. Por eso quise interpretarles a ustedes esta parte. Con esta frase lo interpreto todo esto que está en él, la trecena, que náhuatl sería Xiyectlachia, Iwan, Xicololo, Nochi, Ontlaquilot, Tlen, Inequio, Nectli, Tiquixita o Ticololoa, Ipan, Imotequiyotzin, Ixtlachialistli, ¿verdad? Que nos está diciendo acecha y cosecha, porque al acechar vamos a cosechar algo, vamos a obtener algún resultado, ¿no? Este ejercicio para mí es muy importante porque se encuentra en el número 13. Y los número 13, los que tienen el número 13, son personas incansables, son personas que cuando se proponen algo, empoderan ese trabajo. O sea, son imparables hasta lograr sus objetivos. Justo este trabajo yo lo realizo en el círculo en el que estoy y yo les comparto esta frase. Les comparto a ustedes y la tarea es que ustedes lo interpreten esta frase. Así como está, parece algo sencillo, pero es muy profundo, ¿sí? Dice acecha y cosecha. Vamos a ponerle una coma aquí, porque acuérdense que la coma nos invita a detenernos. Acecha y cosecha. Tu néctar de la miel
Todos nosotros sabemos que la miel es un alimento delicioso, trabajado por las abejitas, por eso les mandaba mucha información de esto, y venía ad hoc de la situación de uno de nuestros hermanitos, ¿no? Dice que vamos a cosechar nuestro néctar. ¿Eh? Aquí la importancia de ese video a mí me encantó, ¿sí? Cuando dice, las abejas no van a la escuela y les dicen, tienen que trabajar, tienen que hacer esto y lo otro. No, las abejitas aprenden a través de la observación de lo que hace el otro, la otra abejita. Están bien organizados, organizan todo y preparan todo. ¿Mm? ¿Tienen que descansar algún momento? Sí, ¿verdad que eso lo veníamos viendo? Dice, cosecha tu néctar de la miel, de tu observación. ¿Qué es la miel? Recuerde, la miel es la sabiduría, ¿sí? Si nosotros ponemos atención a lo que observamos, obtendremos sabiduría, tal como lo hacen las abejitas. Observan, observan esos patrones de trabajo, esa dinámica de la vida. Y de eso tenemos que aprender. ¿O alguno de ustedes se ha puesto a observar las nubes, sus movimientos? Recuerden, estudiamos como Atzazilique, como los trabajadores de la fertilidad. Han observado el comportamiento de los animalitos, de las aves, del sol, de la luna, de la tierra, vaya, de todos los astros, de las plantas. Son grandes maestros, hermanitos. Cuando nosotros alcancemos la cualidad de la observación, créame que estaremos listos para iniciar con el primer círculo de las prácticas nahuálicas. Así les digo. Este es el curso introductorio. Hagan de cuenta un panorama general de todo lo que se debe de hacer. Pero es importante la observación. Por aquí les dejaré un ejercicio súper importante donde nosotros podamos ejercitar todo todo esto que nosotros hacemos. Tlapoyahualte Noignitzin Leti, bienvenida. Miren, si se dan cuenta, Tlazolteotl, que está aquí, miren, Tlazolteotl con L, la que transmuta la materia. Ojo, la materia, pero también la energía, invisible, intangible. ¿Cómo ata a este personaje? Y estas dos flechas, si se dan cuenta, estas dos flechas que agarra con la mano, que lo agarra con la mano derecha, un chimalí, dos flechas, pero lo curioso, lo eleva hacia el cielo, hacia el universo. Y vean cómo este personaje, sus ojos sí están, ¿no? Vean este personaje totalmente empoderado, pero sus ojos es como observa. Esto es interesante de la imagen de la trecena. ¿Eh? Y aquí miren el punto de la fertilidad. Esto es lo que les quería decir. Perdón.
y aquí, este Tepeyolotli. Les voy a pedir de favor que esta imagen de Tepeyolotli lo impriman, ¿sí? Lo impriman en una hoja tamaño carta, pero este Tepeyolotli, péguenlo en la parte superior de donde duermen ustedes, ¿no? Aquí está. O si utilizan los pabellones o no, qué sé yo, pero sí que lo tengan aquí. ¿Es importante? Sí. Claro que solo no va a ser magia esa imagen, pero les pido de favor, pongan en la mente esa imagen en su ensoñación. Él, él se mueve en nuestro sueño. Él nos da información. Chequen. Ahorita va a tener mucha correlación con lo que les voy a explicar. Miren, su colita de Tepeyolotli está conectado con la tierra. Ujú. Tal vez nosotros no tengamos esa colita, pero tenemos nuestro coxis, que a través del coxis alimentaremos nuestra fuerza energética nahuálica. ¿Cómo? Vean, miren, en la tierra tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 4, 5, 6, 7. 7, ¿sí? Acuérdense el número 7, pero ¿por qué abajo los 4? Vibran los 4 energías en la cueva, ¿no? ¿Y cómo se conecta a través de su columna vertebral para poder llegar aquí en su chimaltonal, ¿no? Y sus colmillitos representan la conexión con las dos energías, que algunos le llaman como con el Ometeo, con la energía sagrada, pero la importancia de la respiración como sanación. El hecho de respirar es muy interesante. El que sabe respirar, sabe concentrarse en lo que necesita realizar, ¿sí? Y un chimaltonali, este chimaltonali todo lo encontramos en la gran mayoría de los señores del día, ¿no? ¿Cuáles son los 20? Estos. Esto simboliza que nuestra energía o nuestra aura, si lo queremos nombrarlo de esa manera, tiene que estar empoderada con la medicina por el color rojo que siempre le ponen los tocados y el color azul. El color azul, dejemos fluir esa energía con la que nosotros nos empoderamos. El color rojo, la fuerza que le impregnemos ese chimaltonali para que la otra persona, que esté con nosotros o frente a ella pueda percibir este chimaltonali. ¿Por qué pongo énfasis en este chimaltonali? Porque eso nos va a servir para acechar a los demás que se encuentran con nosotros, frente a nosotros. Y de eso trata este ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden observar estos ejercicios. Nahual Isla Chialiste Quillot, la práctica del Nahual en la observación. Estos ojitos son importantes. Lo retomé de algunas sugerencias que daban de las prácticas budistas.
A mí se me hizo muy interesante todos estos ejercicios para activar nuestra visión. Adelante, hermanito Manuel, lo escuchamos. Tapoya Walti Temashtiani. Gracias y Lo voy a disculpe por la interrupción. Le agradezco que me permita compartir. Y en la diapositiva anterior noté algo que me pareció llamativo en cuanto a que los ojos cercanos al cuerpo de Tepeyolotli, pero fuera de él, no sé si usted coincida, pero se pudieran interpretar como los ojos que nosotros podemos abrir afuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, para ver en el interior de la montaña, sin necesariamente estar físicamente allí, nuestros ojos pueden ver ese interior de manera externa. Y luego esos ojos también fuera de nuestro cuerpo físico, digamos, también serían capaces de ver detrás de nosotros, como ver con la espalda, como se ve allí también en la imagen. Y otra observación que me nace compartirles es que en el Borgia, en el Amochtli llamado Borgia, en la espalda de Tepeyolotli como regente de Cashli, estos dos ojos, en vez de tener una forma circular, como en casi todas las demás figuras de los glifos, tienen, eh, o sea, tienen la misma forma circular, pero están insertos en el tecpatl. O sea, son los ojos que están insertos en el cuchillo de pedernal. Y me llamó la atención cómo en la trecena, en la espalda se ven los ojos circulares, pero en la veintena, como regente Tepeolotli, en vez de tener, digamos, encajados esos dos ojos afuera, tiene los cuchillos, pero también son dos. Y eso me lleva otra vez a la interpretación que hice al principio de que son nuestros dos ojos con los que podemos ver eh, con la espalda, lo que está detrás. Eh, Esto puede tener muchos sentidos, por supuesto, pero una visión, digamos, doble que nos permite ver no solo hacia adelante, sino también hacia atrás simultáneamente. Y con el sentido de penetración luminosa del cuchillo de pedernal que produce la chispa, la luz, la inteligencia, eh, la sabiduría. Era todo, maestro. Un pequeño paréntesis. Le agradezco y me disculpo nuevamente por interrumpirlo. Sí, Tlaxclahui. hermanito. La esclava Nognitzin. No, no se preocupe. Justamente es eso, ¿no? Es lo que bueno que nos hace la observación de que, pues en el regente Tepeyolotli, como el protector o regente acompañante de Cajli, que es casa, tiene cuchillitos, tiene, pero aquí tiene ojos, ¿no? Justamente es lo que decíamos hace ratito. Es cómo activar esa visión para elevar nuestra energía. Todo esto es importante. Mire, hacer estos ejercicios que son 11, ¿sí? Nos ayudan a enfocar nuestra visión primero física. O sea, con esto vamos a utilizar nuevamente los dedos, ¿verdad? Siguiendo los dedos, moviendo, en este caso, estos ojitos, ¿sí? Después de que el número 1, si se dan cuenta, nos muestra cómo mover esos ojos. El número 2 tienen otra posición. El número 3 igual. El número 4. El número 5 es mover los ojos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que todos estos los podremos hacer primero, la lamparita que tenemos en la casa. Vamos a practicarlo con la lamparita que tenemos en la casa. O en su caso, que algunos hermanitos pues tienen una lámpara que no lastima mucho la vista, enfocando nuestra vista hacia hacia esa luz, ¿sí?
Me parece que hay algunas lámparas que son especiales para que no nos lastime más los ojos, ¿sí? En la noche, ahorita está el abuelito Charlotte, ¿sí? Porque hoy en la mañanita lo estaba observando, ya estaba por ocultarse, ¿verdad? Que ya era Tlahuizcalpan de Custli, pero en la nochecita ahí estaba, ¿verdad? Enfocarnos. Primero hagamos con esa lamparita, después con Charlotte, porque es con lo que queremos conectarnos, ¿sí? Si se dan cuenta, en el número 6 es mover los ojos hacia el centro, tratando de buscar esto, ¿no? Esta centralidad. En el número 7, si se dan cuenta, vamos a hacer esos ejercicios, cruzar los ojos y formar esas figuras, ¿sí? Formar esas figuras. El número, el número 8, chequen ustedes cómo tenemos que mover esos ojos para hacer esas figuras. Ahorita les explico el por qué tenemos que hacerlo. El número 9, vean cómo como la greca escalonada, como el origen de todo en espiral. El 10 es hacer esos círculos, ¿sí? Y el número 11 es hacer esos elevaciones, ¿verdad? Claro que lo vamos a hacer sin mover la cabeza, solamente los ojos. ¿Qué finalidad tiene esto, hermanito? Es el primer paso, el de mover los ojos para la concentración y la activación de nuestra percepción sin utilizar después los ojos. ¿A qué me refiero? Primero lo hacemos viendo, ¿no? Hacemos todos los ejercicios con los ojitos. Después, frente a esa luz, lo haremos con los ojos cerrados. Sí, con los ojos cerrados. ¿Qué activaremos? Al hacerlo con los ojos cerrados, ¿qué activaremos? Miren, activaremos esto que está aquí. Pero aquí está. Miren, esto que está aquí, ojalá y vean mi cursor. Ojo, es de color blanco. Y vean cómo la cuerdita con la que está amarrada. Esa cuerdita que está torcidito nos habla del trabajo. ¿Qué trabajo con los ojos? Es este que está aquí. Miren, es este que está aquí. Si nosotros, hermanitos, si nosotros logramos tener, tener esta percepción sin los ojos, uf, a esto que le llamaba el científico mexicano, visión extraocular. Bueno, y esto que tiene que práctica nahuálica. Recuerden que un nahual es un sanador, es un visionario, es un comunicador, es un ser que ayuda, que empodera, que guía, no hace daño, no hace daño. No es el fin de esta práctica. Que lo hayan distorsionado, sí, sí. Es muy interesante esto porque justamente van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la observación y la visión extraocular? Miren,
Aquí está. Es este. Para poder entender el empoderamiento, la fuerza que conlleva nuestra transformación. ¿Sí? Vean, este no es excremento de ninguna manera. Es un proceso. ¿Ven ustedes estos que están aquí? Miren. ¿Se dieron cuenta? Estos son los que tiene Xolotl aquí. Si ustedes son observadores. Vean. Esto es como tipo de formaciones. A ver. Aquí está, miren. Aquí está. Aquí está. No son deformaciones, son como esa transformación, ese cambio. ¿Sí? Aquí está. Miren. ¿Sí? Y vean cómo este personaje devora este amarillo, pero la parte sexual está muy presente. Y todo esto señala Alma Huawitz, Alma Tepoztli, que es un hacha, que es la justicia. Tiene toda una connotación. Vean, como un quetzal lo mira acá. Recuerden que quetzal es lo más hermoso. El quetzal representa también la iluminación, la concentración, la apertura de nuestra comunicación telepática. ¿Sí? Si se dan cuenta ahí, el quetzal lo está motivando, inclusive le está hablando, inclusive está sacando su lengüita hacia esta visión, lo más hermoso, ¿sí? Claro, ahorita les voy a explicar un poco sobre eso. Me chance, miren, dice, el ejercicio, pero por favor hagan este, este ejercicio va a ser básico para que podamos hacer el siguiente, el día viernes. El día viernes trabajaremos con Ocelot, el ocelotito. Va a ser básico. Por eso les dejaré miércoles y jueves para que lo hagan. ¿Sí? Preferentemente, háganlo. Mañana es un día Ocelot. ¿Sí? Y hoy háganlo, inténtenlo. Dice aquí, permítanme. Antes de dormir, seleccionar 3 objetos, de preferencia a tecocoli, itzli, o sea, itzli, un collarcito de obsidiana, el mío miren con su tecolotito, uh, un collar que signifique mucho para ustedes, para mí significa mucho para mí este collar, ¿sí? Ah, Porque fue el que me entregaron para mí en mi iniciación, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Al abrir, o sea, antes de dormir ya los pusimos ahí al lado nuestra almohadita o en nuestro gurú o donde esté nuestro mueblecito de noche, ¿no? Donde ponemos nuestra agüita. Hay que tenerlo a la mano. Al abrir los ojos, inmediatamente tomar el objeto y observarlo sin pensar en nada ni juzgar. Estoy durmiendo, ya dormí profundamente. A veces lo primero que hacemos al despertar, ¿verdad? Al abrir los ojos, pues es, a ver cuántos mensajes me llegaron, voy a ver mi correo electrónico, o levantándome, voy corriendo al baño, ¿no? Pero
lo primero que vamos a hacer es, tomo mi collarcito, este collarcito que está aquí. Si es un collar, lo muevo y lo sigo con mi vista, como si me estuviera hipnotizando yo mismo, ¿sí? Lo empiezo a mover, como si fuera un péndulo, o si ustedes tienen un péndulo, mejor. Después de eso, sigue con, hagan de cuenta, ese es mi atecocoli, lo observo, no lo muevo, la atecocoli lo tomo con mis dos manos, lo observo, sus formas, su color, su textura, y si es que le pinté por ahí alguna imagen, pues ese lo observo. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a hacer de esa manera? ¿Qué fin tiene esto? La intención es que nuestra mente, cuerpo y corazón ejercite la atención. A veces no ponemos atención, ¿sí? Atención, observación y memoria. Por favor, atención, observación y memoria. Esto es necesario. Cuando yo estoy atento, pongo atención a alguien o a algo, inmediatamente el ruido, todos esos sonidos se callan y solamente escucho mi respiración, el palpitar de mi corazón, el sonido de mi estómago, de mis intestinos, ¿no? Me escucho a mí mismo. Es lo que mostraba y lo que nos decía el hermanito Manuel. Estos ojos que tenemos, que no los vemos, pero ahí están, que es la percepción, la intuición, ¿eh? Que está en nuestro cuerpo. Háganlo. Yo la primera vez que lo hice, una de las cosas que lo, se me olvidaba, por eso les decía, levantándome, a ver, voy a checar los mensajes de mis hermanitos del grupo, híjole, cuántos mensajes yo sin poder, aquí mira, no le contesté, o mi correo, o no, eso me quitaba tiempo, eso me quitaba concentración, eso me quitaba y me hacía olvidar lo verdaderamente importante de nuestras vidas. ¿Cuál es? Escucharme a mí, recordarme que estoy vivo, recordarme que hay que poner atención en lo más importante. Hay mucha información basura, hay muchísimo afecto basura. ¿A qué me refiero a afecto basura? A esos odios, a esos rencores. Mira, hoy no viniste vestido bien. Mira, hoy no hiciste, no te ves bien, te veo demacrado. Eso le llamo yo. Información basura. ¿Sí? Enfoquémonos en lo más importante. ¿Eh? Y una de las cosas muy importantes, pues es la familia. Lo que me rodea. Primero yo, después viene la familia, ¿no? Y me refiero a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los hermanos que tenemos a distancia, a todo lo que me rodea. Cuando, cuando yo esté enfocado, concentrado, ya observé, ahora viene la memoria. ¿Qué me tengo que memorizar? ¿Qué es lo que soñé?
lo interpreto y ahora le encuentro sentido para qué me va a servir ese sueño. También para eso nos va a servir. Sí. Pero como les decía, antes de dormir, ¿por qué les pido que sea un collar de su protección? Porque eso le dice a la mente, le dice al corazón, que no estás solo. Que haya una energía más que está ahí protegiéndote. ¿Entienden? Háganlo. Después de hacerlo, hagan los ejercicios estos con los ojitos para la observación. Primero con los ojos abiertos, después cerramos los ojos y hacemos eso. Inclusive si lo hacen ahorita, cuando mueven los ojitos, en estos párpados cambian de luz. Si ustedes gustan, pongan sus deditos y muevan sus ojitos. Aunque sí lastima un poquito. Cambia de luz. Y esa chispa hermosa que se crea al momento de mover los ojitos, es la chispa que va ejercitando. Algunos le dicen la glándula pineal, que nos ayuda con la comunicación telepática o la ecolocalización. El gran poder del SINACAS, ecolocalización. Háganlo, ¿sí? Y después me dicen cómo les va. Elevar la energía. Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Una pregunta, maestro, volviendo a la recomendación que nos hizo de imprimir la imagen de Tepeyolotli y ponerla en el techo de nuestra habitación para observarla antes de dormir. Eh, Ese es todo el procedimiento, simplemente observar y dialogar con esa energía en lo que vamos entrando al ensueño y dejar que básicamente actúe en esa dimensión onírica y es todo, ¿verdad? No hay ejercicios de ojos ni nada, solamente observar hacia arriba. Era una pregunta, maestro. Gracias. Sí, hermanito, básicamente es eso, ¿no? Observar. Yo les puedo dar algunas de mis experiencias, ¿no? Les puedo decir, es que van a soñar esto. Yo quiero que lo hagan. Porque si les digo, se van a perder lo emocionante. Sí, básicamente es eso, ¿no? Antes de dormir, observo, recuerde, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido sabiduría, te pido conexión, te pido entendimiento e iluminación de mi ser, de mi nahual y de mi tonal. Me comprometo a ser responsable con la información que me des, ¿no? Y de esa manera me empodero. Les digo, yo les puedo decir muchísimas cosas que se logran con esto, pero me encantaría que ustedes lo hagan, porque ese va a ser, para los que lo hagan, ese va a ser la base para entrar al siguiente ejercicio, que no es por nada, el siguiente ejercicio es uno de aquellos súper interesantes, porque está una casita y te está observando. Es observarte a ti mismo desde adentro, pero para ello tienes que estar preparado con este ejercicio. ¿Sí, hermanito? Tlazohcamati Miyek, maestro. Entiendo, gracias. Sí, hermanito. Sokamati, gracias por su interés.
intervención y su acompañamiento en este. Y no tan solo los abuelos lo hacen. Hay culturas ancestrales. Les hablo de la cultura de la India, de China, ¿verdad? De Egipto, claro, de África. No les podría yo hablar mucho a lo mejor de Europa, pero de estas culturas de nuestros pueblos, de la náhuatl, que practicaban esto. El elevar la energía sexual para transformarlo en energía de percepción e intuición, sin utilizar los ojos más que los ojos de la mente, corazón, pulmones y órganos internos. Es súper interesante, hermanito, que la sexualidad en el mundo de los abuelos existe esa parte. Muchos les he platicado un poco sobre eso. Tienes que cuidar tu sexualidad, ¿no? Me refiero en este caso, a ese éxtasis que llegamos a vivir. Cuando se trabaja, por ejemplo, con las energías de la noche, o los señores de la noche, a los hombres con las señoras de la noche, que sería Chalchihuitlicuetla, Solteot, Itzpapalot, Citlalinicue, Tonantzitali, todas esas energías femeninas requieren una conexión tipo sexual, ¿sí? Es una unión como en la etapa que nosotros llegamos a encontrar de enamoramiento, ¿no? Como seres humanos. Cuando estás en esa etapa del enamoramiento, hay una unión con la pareja, hay una unión a través de esta sexualidad. Ahora, ¿cómo elevar esta energía? ¿No? Para elevar esta energía necesitamos tener presente la reserva, el ayuno de la sexualidad. Si yo tengo que trabajar, en este caso, con, tendré que conectarme más con ella. ¿Cómo? A través de la sexualidad. Como hombres, en la eyaculación, en el agua, en el río, en el lago, en el mar, al igual que las hermanitas. Todo esto nos ayuda a concentrarnos también, ¿sí? A encauzar esa energía. En lo que es la agricultura, por ejemplo, la semilla selecta que nosotros utilicemos para nuestras ceremonias, lo que se me ha conferido, lo que se me ha dado, es que seleccionas el Shinashli. Shinashli es semilla selecta, ya sea de color rojo, negro o azul, que le llamamos, amarillo o blanco, de esos 4 colores básicos. En caso de los hombres, sería la eyaculación, el semen. Se le mezcla y se siembra ese maíz. El fruto que dé, ese fruto que se dé, se cosecha para preparar el pinole, los totopos,
que todos esos granos o ese alimento va a servir para nuestras ceremonias. ¿Sí? Entonces, una de las cosas también que está aquí, miren, presente, es esto lo que nos muestra también. No crean que traigo este tema de la sexualidad, nomás porque lo quiere decir. No, está aquí, miren. ¿Se dan cuenta? En este caso, este personaje que está totalmente de color rojo, con su miembro viril erecto, ¿no? Entonces, nos habla de un control de la mente con nuestra sexualidad. Porque esta parte de la motivación, de la, el mejor nombrecito, le puedo poner como la motivación de las relaciones sexuales se genera en la mente y con la vista. ¿Mm? En este caso, platicábamos con el hermanito Moisés, él me hablaba un poquito de esta práctica, ¿verdad? Budista, de cómo en este caso, el trabajo sexual, cómo puede uno transformarlo y llevarlo hacia esa concentración. Asimismo, esta visión que nosotros vamos a desarrollarlo, nos va a llevar a una transformación como ese conocimiento, ¿sí? No sé quién sería el Zoom user, ¿lo escuchamos? Este Paxin, maestro, no sabía que no Ah, estaba con mi cuenta aún con el sí, nombre. Maestro, yo le quería preguntar una duda. Eh, Ahorita que mencionó el maíz, los granos de maíz, y yo recuerdo antes que nos ha mandado videos de cuando está trabajando con el tonal, y yo veo que siempre usted tiene ahí los maíces y como que hace cuentas. Y yo le quería preguntar la sabiduría que está en los granos de maíz, Temashtiani, ¿qué nos pudiera compartir con, con esa energía tan sagrada que es el grano de maíz? sí, hermanito. El grano de maíz siempre está empoderado y ligado a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Se dice, lo que me compartieron, siempre en una ceremonia no nos debe de faltar el maíz. En un tendidito de flores de maíz tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque representa la creación del sustento. O sea, con esa mazorquita tú estás creando el sustento. Te da fuerza, te da energía. Claro que tus mazorquitas los empoderas en tu altarcito. ¿Cómo? Pidiéndole a Centeot, ¿verdad? A Centeot como el principio generador del sustento. Vaya, es como aquellos que creen que de una u otra forma seguimos en ese sincretismo, creemos en la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Decimos, que es que voy a ponerlo aquí mi Virgencita de Guadalupe porque me va a proteger, me va a estar respaldando, ¿no? Sí. Para nosotros en este caso, lo que es la mazorquita, ahí está presente nuestro gran abuelo Centeot, nos está dando la fuerza, la energía.
Uno. Dos, dependiendo de qué color es. En mi caso yo utilizo el amarillo, el otro color azulito o rojo. ¿Por qué? Porque estoy intencionando amarillo con Quetzalcóatl, el azul con el rumbo del sur, ¿verdad? Del colibrí izquierdo, del Huitzilopochtli, de Huitzilopochtli, y el negro con Tezcatlipoca, el Capote, o el rojito con Xipetote. Son como las energías ahí presentes, ¿no? Ahora, este tipo de granos, siempre lo pongo ahí como mazorquita, para que me generen ese sustento de mi palabra, de mi pensamiento, para que el que esté yo sanando o para el que esté yo leyendo su tonal, estén a través de mí, puedan seguir también trabajando. Al O sea mismo que tiempo que estoy, se conecta con el grano de maíz, maestro. Mm, ya veo. ¿sí? Es como si le Ujú, hablara. ujú. Ya veo. Nos habla, nos habla. Por eso uno de los ejercicios ahorita que estábamos viendo, el de los ojitos, es eso, la concentración. Que tú te puedas comunicar a través de la vibración, lo que le decimos nosotros, tlahtol is matilis. ¿Qué es tlahtol? La palabra del rostro, cosa que tú te puedas comunicar con la mazuquita y tú le pidas, ¿no? Puedas trabajar. Maestro, ahorita que mencionó lo del ejercicio, justo cuando usted lo estaba diciendo, yo venía entrando y lo empecé a hacer y vi que, como dijo, pues tocar el ojo y de hecho empecé a tocar mis ojos y empecé como a entrar profundo en donde está entre medio de las cejas, en donde está, pues, donde entra de mi cráneo, o sea, como entrando a mis ojos. Y me acuerdo que empecé al principio cuando los estaba tocando mis ojos o el párpado, veía como una luz roja, pero cuando hice ese movimiento que toqué más profundo en mi ojo, en los dos ojos, de hecho, vi una luz blanca, o sea, se puso un claro hermoso y como que estaba abriendo un poco mis ojos y se fragmentó como cuando se mira el reflejo del sol en el agua, que se miran esos como cuadros o no sé, como esas formas que hace donde se está quebrando el agua, así. Así lo vi por un segundo y movía y conforme hacía ciertos movimientos podía ver esa luz y esos fractales, le pudiera decir. Y sí tiene mucho sentido, tiene mucha razón y digo, lo estoy experimentando y es verdad, maestro, sí es muy cierto. Muchas gracias por ese conocimiento. Hermano Ignitzin, sí, hermanito. Sí, en efecto, entonces nosotros debemos de, pues si lo practicamos, podremos obtener sabiduría. Por eso la frase les decía, acecha y cosecha el néctar de tu miel. ¿Qué es el néctar de tu miel? De tu experiencia, de tu neltilis. Y esta miel te dará sustento. ¿Mm? Bien, entonces, este ejercicio dice acat, a de agua, cat de tlacat, persona, la persona de agua, ¿no? Ay, canijo, mi internet. La persona de agua. Dejar fluir nuestras aguas en movimiento para reemplazarlo con la objetividad elevada. ¿Y cuál es la objetividad elevada? La parte espiritual náhuatl. Por eso, el Señor, el personaje, chequen, señala justamente a ese, a ese matepostli, a ese hacha, que está igual de color rojo,
con su piedrita de jade, porque no es oscuro, es azulito, jade, pero la base es la piel de ocelo. Y el ocelo, ¿qué nos representa? El observar, el acechar, ¿sí? Y toda esta justicia y toda esta observación es medicina, es una medicina. Chequen aquí, ¿no? La vírgula de la luz y oscuridad, de conocimiento y de lo interno, ¿no? Y les digo, este personaje está de rodillas, o sea, está en esa posición de totalmente, totalmente activado su cuerpo. Uno, activamos nuestro cuerpo a través de esa actividad sexual, que cuando llega a ese culmino, a esa eyaculación, a ese éxtasis, nuestro cuerpo literal se convierte en ese atlachinoli. Pero al igual también, cuando sudamos, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, caminamos, nuestro sudor es ese atlachinoli. Esa es nuestra esencia, ¿sí? Por lo tanto, nos dice Tezcatlipoca Ixquimili, nos dice, trabaja con tu intuición, con tu percepción. Y aquí en esta parte, justamente, crea. Ahí están los carricitos. Crea, vibra y transforma. Transforma. ¿Ah? Al igual que lo que les decía hace ratito, ¿no? De la memoria. Hay que ejercitar con la memoria. Es interesante lo que les decía hace ratito, miren, que este personaje justamente se está alimentando de lo amarillo, la delicia que nosotros podemos saborear del conocimiento. Dice, deleítate, pero pon atención también en el oído y chequen cómo él observa, ¿no? Tiene una mirada muy fuerte, ¿sí? Entonces, es toda esa transformación, ¿sí? Entonces, hay tres formas también de poder activar nuestro cuerpo con esa energía. Uno de ellos, el primero que les estoy diciendo, es los ejercicios con los ojos. El segundo, en algún momento nosotros fuimos creadores de ese nuevo ser vivo en nuestra etapa de fertilidad, ¿no? Para los que tenemos la fortuna de tener, pues, nuestros hijitos, ¿no? Decía un hermanito, no, yo no tengo hijos, lo tiene la mujer. Decía, no, que tú participaste. Pues es que eres parte de, ¿no? Entonces, es ese momento cuando nosotros nos convertimos en un ser sagrado, creador, que vibra y transforma de este hermoso ser. Los primeros 13 días es la unión, es esa chispa divina que se une en un solo ser vivo. Después vienen los 260 tonalti, que justamente es la gestación, la formación de nuestro cuerpo energético, físico, espiritual, nahual, ¿no? Ojalá me ayuden a encontrar más información sobre esta posición del Quetzal,
El quetzal dice, si tú practicas esa concentración sin los ojos, vas a encontrar mucha información oculta. ¿A dónde está oculta? Aquí, aquí y en lo que tú observas. No podremos seguir siendo los mismos si nosotros aprendemos a observar. ¿Eh? Por eso dice, acecha y cosecha. Nada más voy a acechar. Pero ¿qué vas a cosechar? Y esto lo vamos a correlacionar con la palabra, el de mediodía. Tlaquilti o teotlaquili. Tlaquilti es como los frutos. Teotlaquili, teo, tú como energía sagrada, ¿qué frutos has obtenido? Y bueno, vean que este personaje, Ishkimili, aquí en su pecho, vean, tiene un enorme ojo. Sí, hace ratito les decía, observan, sientan con la energía del estómago, de los órganos internos, ¿no? Para fluir ahí nos los pone un ojito muy hermoso y lo está tocando el corazón. Hagámoslos de corazón este ejercicio. No perdamos la oportunidad de trabajarlo. ¿Sí? Ejercicios para compenetrar el pensamiento y comunicación telepática para transformar nuestras relaciones e influir de acuerdo a nuestros objetivos. ¿Mm? ¿Cómo puedo yo, oiga, cómo puedo yo influir en este personaje? ¿Qué es lo que primero hacemos? Observamos. Si se dan cuenta ustedes, los niños aprenden viendo, ¿no? A un niño que le repitas, no, mijito, debes de ser honesto, debes de decir la verdad, no debes de robar, debes de saludar, pero si no ve eso en ti, te aseguro que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Es como les decía de las abejitas no tienen que ir a la escuela, las abejitas aprenden haciendo, en esa práctica, hermosa. Entonces, seleccionar 3 objetivos elevados. ¿Cómo qué 3 objetivos elevados? ¿Qué sería? El conocimiento, el amor, la intuición, la percepción. ¿Qué es lo que le quiero comunicar a la otra persona a través de esta comunicación? A través de esa comunicación no tangible, pero sí audible desde la voz del corazón, desde la voz de mis pulmones, de mi estómago, de mi aliento. ¿Cómo? Ahí lo tiene Sherlock, vean. Él es la misma medicina. Cambiar, transformarnos, nuestro pensamiento, inclusive cambiar de trabajo, inclusive cambiar de lugar, cambiar de percepción, es una medicina. El cambio es medicina, ¿verdad? Pero debemos de entenderlo desde ese punto de vista. Chequen, miren. Este pequeño cuchillito lo porta Mictlantecutli.
pero no lo porta aquí en la parte de su ojo, lo porta atrás, Mictlantecutli. En cambio, Xolotl lo ocupa como un penetrar en la mente, entrar en la mente para transformarnos, ¿no? Entonces, dice, por cada objetivo seleccionar una palabra detonadora que queremos transmitir e influir en el ser nahual y tonal. Por ejemplo, Tlamatilistli. ¿Qué es Tlamatilistli? Sabiduría. Xochponcalistli. Florecimiento espiritual energético. Tlazocamatililistli. Agradecimiento. Recuerden que en la mayoría de las plegarias decimos, ni mis tlazocamachililia no chitlentinechmaca o atlenamotinechmaca. O sea, yo reconozco, me conozco. ¿Y qué tan? ¿Y qué tan? ¿Con qué fuerza yo hice para obtener los resultados? Lo que les decía, sí practico los ejercicios nahuálicos, pero si no los haces, pues tampoco esperes experiencia, ¿no? Debemos también de hacerlo, practicarlo. Y entonces podremos decir, no funciona. O podemos decir, sí funciona. ¿No? Florecer nuestro pensamiento. Florecer nuestro pensamiento es esto. Hacer lo que me toca hacer. ¿No? Chipahualistli, lo que algunos dicen, vivir en la impecabilidad. Híjole, maestro, pero está bien difícil. Sí, sí, si fuera fácil, todos lo harían. ¿Y qué es la impecabilidad? ¿No? Es ser impecable, andar siempre bien limpiecito. Una parte. Una parte es hacer las cosas desde un ejercicio de Osomatli, viéndolo decía, con un corazón acá. Hacerlo desde el corazón. ¿No? Hacerlo sin ambición de ganar ni miedo de perder. Sí. Y eso nos enaltece nuestra humildad, nuestro trabajo, nuestra entrega, pero sobre todo de decirle a algún hermanito, pues aquí estoy, en lo que yo pueda, con gusto te ayudo, de todo corazón. Es uno de los trabajos a desarrollar en el nahualismo. ¿Sí? Muchas veces creemos, como soy nahual, ahora sí destruyo y hago. Sí lo puedes hacer. Pero recuerda, todo lo que das se te multiplica, se te triplica si es posible, ¿no? Después de que ya sabemos qué queremos transmitir, por ejemplo, muchos de nosotros, creemos que por derecho divino tengo derecho de esto, de esto, de esto. ¿Y por qué no? Decimos, ¿por qué no primero das? ¿Quieres amor, comprensión, entendimiento? Pues empieza por ti. Te doy amor, entendimiento, soy empático. Pues yo me pongo en tus zapatos primero, ¿no? Toda esa parte te debemos de desarrollarlo. Por eso Xolotl, si se dan cuenta, por eso le estoy poniendo mucho énfasis de autoobservarnos, de ver con el corazón. ¿Mm?
Chequen a Xolos. Su ojito no está en la cuenca aquí de sus ojitos. Está por fuera, ¿no? Decimos, si no te observas, si no te conoces, ¿cómo vas a cambiar? Luego creemos, no, soy perfecto, a mí no. A mí, yo no tengo nada que cambiar, sí, porque pues no te has observado, ¿no? Seleccionar a las personas a enviarle a través de Mashochponiliskayot. Es una forma de comunicarnos telepáticamente. Para los que lo hemos practicado, en verdad nos traen grandes beneficios. En las mañanas y en la tarde, después de la clase o antes de la clase. Envío amor, sanación, medicina, comprensión, fortaleza, todo aquel que lo necesite. ¿Por qué? Porque allá arriba, al universo. Porque muchos de nosotros luego decimos, Diosito, que sane mi mamá, que sane mi hijo, por favor, te lo suplico. Y yo lo envié de todo corazón. Entonces, ¿estoy sanando? Claro que sí, hermanito. ¿A quién? Al que lo necesite. Pero también lo puedo hacer y digo el nombre, que sane. ¿Llega? Sí, hermanito. Así como las malas vibras que les deseamos a los demás, joder, ojalá y se muerde. Tenemos un gran poder. ¿Sucede? Sí. Más cuando lo hacemos a conciencia, con seguridad. Decimos, esto va a suceder. Estoy seguro. Y lo estoy empoderando, ¿se recuerdan con este triángulo? Lo estoy elevando. Y es lo que nos muestra también aquí, hermanitos, miren. Elevar esto con justicia, elevar esta energía. ¿No nos cuesta nada? Claro que no nos cuesta nada. No nos cuesta nada, hermanito. Vivir como los carricitos. Suena fácil. Vivamos como los carricitos, juntos, creciendo hacia arriba, no empujando al otro, quítate, quítate, este es mi espacio. No, hacia arriba, hacia el infinito, sin decir, no, mira, yo soy mejor que tú porque sé mucho, porque yo ya leí, no sé, 1000 libros y tengo mucho conocimiento. Créame, aunque aquella persona que le digamos, es analfabeta, tiene una gran experiencia. Que es un analfabeta. ¿Y tú qué has leído libros? ¿Cuál es tu comportamiento? No, todo esto nos lleva a este fin del Nahuatl, de esa reflexión, hermanitos, de que realmente a través del ensueño podemos sanar. Primero sanarnos a nosotros, pedir perdón, conciliarnos con nuestros seres queridos que ya están en Mictlampa, ¿sí? A veces creemos que Mictlampa es el infierno. No, es el lugar del descanso, el lugar donde va toda esta energía que somos
pero regresamos en la reencarnación, ¿sí? Por eso ocasionalmente les he dicho, juntos como los carricitos y como las estrellas, brillando con nuestra propia luz, sin afectar a los demás en nuestra oscuridad, ayudándonos a iluminarnos. Por eso les decía, la naturaleza, el universo, es el mejor maestro que nos puede enseñar. A veces buscamos, no, yo voy a tener el curso con el mejor maestro. Y tenemos el concepto de que ese maestro lo sabe todo. Va a agarrar y lo va a empezar a masticar el conocimiento y a ver, abre la boca, ahí te va. O como las computadoras, agarro mi USB, pongo, le paso toda la información. No, en este camino, como me dicen los abuelitos, tienes que practicar. De esa práctica, de esa experiencia, obtendrás ese conocimiento. Por eso esta frase, acecha y cosecha tu néctar de la miel, de tu observación. La miel es tu conocimiento, la miel es tu práctica, ¿sí? A veces equivocadamente decimos, no, es que si este sí es un gran maestro. No, cada uno de nosotros somos los grandes maestros. Tezcatlipoca, el espejo humeante de fuego. O sea, ¿qué quiere decir? Es que debemos de quitar este humo que nos, que nos aparta, dice, de nuestro autoconocimiento. Ishkimili, Ishkimili, que lee el rostro sin los ojos. ¿Por qué? Porque está tapadito. Ish viene de la palabra ishli, de la raíz que es rostro, ojo. Pero también en este ámbito el rostro es como tu identidad. Eh, es esa parte. Kimili, enrollar la vista. Uy, ese es que este mili es esto de mi milti, que lo enrolla. Enrollas esto para que no veas. Pero también enrollas es esto, mire, enrollar de malina, está torcidito. Esta cuerdita te habla el ejercitar tu vista, tu visión, tu percepción, tu sentir. Vaya, activar todo tu cuerpo, todos tus sentidos. ¿Sí? Y esto lo reconocemos o lo llegamos a encontrar cuando hay personas que luego nos dicen, oye, es aquella persona que no ve, pero tiene más cualidades. Sí, porque ha desarrollado su potencial. O mira, ese amigo ya no tiene pies, pero trabaja. No, dice, dame. No, no está pidiendo, sino que él se lo gana. Justamente eso es lo que nos habla Tezcatlipoca Ishquimili, ver más allá, empoderar nuestra vista con ese quetzal hermoso que nos ayude a trabajar. Esta parte permíteme, esta parte de la elevación energética a través de este ejercicio, espero en algún momento compartirles todo este gran gama, cómo lo conciben, o al menos lo que me platican los abuelitos, cómo lo concebían nuestros ancestros, la parte sexual. La parte sexual no es algo morboso, ¿no? No es un pecado, no es cosa del diablo ahí que tú reconozcas tu cuerpo, que tú conozcas las cualidades de tu cuerpo.
Pero todo esto empezó a verse como pecaminoso cuando llega la religión católica. Con el pecado, con el miedo y la culpa, nos condenan al infierno. Todo el tiempo nos quieren hacer sentir que somos pecadores, que somos culpables. Y la culpa te carcome, y la culpa te cega. Por tu culpa murió Cristo en la cruz. Por ti murió. ¿Será? Eres producto del pecado original. ¿Quién inventó el pecado? La religión católica. ¿Para qué? Para mantenernos, para controlarnos, ¿no? Por eso les decía, nos dicen, vives en un país libre y soberano. Tú eres libre, tienes libertad. No. Cada uno de nosotros se va a liberar, se va a liberar, se va a liberar cuando seamos conscientes del poder que tenemos. Para ello, hay que trabajar para esa libertad. ¿Cuál es el pago? Los ejercicios que hagamos de concentración, de observación. Y termino diciéndoles a ustedes, hermanitos, acecha y cosecha tu néctar de la miel, de tu observación, de tu miel, de tus experiencias. ¿Sí? No mezclas osla y canoche no yolo. De mi parte sería todo, hermanitos. No sé si alguien quisiera compartirnos algo sobre la temática o posiblemente tenga dudas, y si está en mis manos, con mucho gusto le resuelvo su duda, y si no, pues investigamos o preguntamos. Tlazohcamati necniuan. Amó, todo bien, todo. Hoy ya los hice dormir. No es cierto. No, Temachani, todo muy claro. Hay Perfecto, trabajo que hermanito hacer. Tlazohcamati. Eso sí, ¿hay trabajo que hacer? Claro que sí. Sí, mi hermanito. Bueno, no habiendo otro asunto que tratar, levantamos por triplicado la presente, ¿no es cierto? Sí, hermanitos, hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que trabajarlo. Y mañana nos comentan ahí en el grupo cómo nos fue. Estos ejercicios de los ojitos, ¡uf! Es hermosísimo, es hermosísimo, se los digo por experiencia. Impriman su tepeyolotli y háblenle antes de dormir, como cuando le hablamos a nuestro ángel de la guarda. Temuitas que nagniwan, matimos se ubican. Tlaxtlahui, Temachtiani. ¿Qué más Tlaxtlahui, nagni? Temachtiani. Temuitas que Tlaxtlahui. nagniwan, un gusto estar con ustedes. Feliz.